Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a ver un tema básico para la acentuación. Se denomina reglas básicas para la acentuación. Yo estoy trabajando este libro, es un libro de lectura, expresión oral y escrita de Carlos Sárzar. Este libro está en su tarea de Classroom de la semana número 20. Este libro yo a ustedes ya se los compartí con la finalidad de que lo tuvieran y de ahí pudieran sacar su tema. Entonces creo que algunos de sus compañeros sí lo trabajaron y otros desafortunadamente pues no, pero bueno, yo se los comparto y se los doy a conocer para que sepan de dónde pueden estudiar y lo tienen a la mano. Así que es lo esencial, lo tienen a su disposición. Pues bueno, les compartía, hoy vamos a ver las reglas básicas para poder tener una mejor escritura. Y vamos a iniciar desde, déjenme minimizar esto, vamos a iniciar desde cómo se divide una palabra. Bueno, las palabras se dividen, vamos a evitar un poquito la teoría, pero bueno, decimos que las palabras se dividen en sílabas. Hay reglas, las palabras se dividen en monosílabos, que solamente es de una sola palabra, en bisílabos, se dividen en trisílabos y también se dividen en muchas más sílabas, ¿ok? Entonces nuestra primera pregunta es, ¿las sílabas se dividen en monosílabos, bisílabos, trisílabos y más sílabas? ¿Ok? Esta división, por ejemplo, podemos ver aquí. Automóvil. Estamos dividiendo automóvil. No estamos tomando en cuenta ni la acentuación de la sílaba tónica, solamente estamos dividiendo la palabra. Pluma, cuaderno. ¿Ok? Que quede clara esta situación. Ahora sí, vamos a identificar qué es la sílaba tónica. La sílaba tónica, por lo tanto, es una palabra que tiene mayor fuerza o intensidad dentro de una palabra. Hay una regla. En español, cada palabra tiene una sílaba que se pronuncia más fuerte, a la cual se le denomina sílaba tónica. Por ejemplo, en las siguientes palabras, vamos a identificarlas. Aquí, trabajador se ha dividido en sílabas y se ha identificado cuál de todas es la sílaba tónica. Por ejemplo, aquí está trabajador. La que es la sílaba tónica es dor, exactamente. ¿Ok? Recordemos, la sílaba tónica es la que lleva más acentuación o se pronuncia más fuerte. Derivado a esta sílaba tónica se dividen en palabras, se clasifican, mejor dicho, en agudas, graves y esdrújulas. La regla, y grábensela porque viene en su examen, la regla para identificar si una palabra es aguda es que si la sílaba tónica es la última sílaba de la palabra, se le llama palabra aguda. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí puedo identificar, esta es facilidad. Está dividida en sílabas y vamos a identificar cuál es la sílaba que se entona más o que se pronuncia con mayor fuerza. Facilidad. Por lo tanto, dad es la sílaba tónica, ¿ok? Es la que está aquí encerrada. Si necesitamos saber cuáles son las palabras graves o llanas, podemos identificarlas mediante la división de sílabas y, ojo aquí, si la sílaba tónica es la penúltima sílaba de la palabra, perdón, a esta se le denomina grave o llana. Ejemplo, equilibrio. La última sílaba es brío, ¿ok? La penúltima es li. Es la que se suena más fuerte, tiene mayor entonación. Por lo tanto, esta palabra equilibrio es una palabra grave o llana. Posteriormente, la última clasificación, que es la palabra esdrújula, vamos a identificar la sílaba tónica. Si la sílaba tónica es la antepenúltima sílaba, entonces se le denomina
esdrújula. Ejemplo, automático, automático. Última, penúltima y antepenúltima. La regla de las esdrújulas es que las palabras, la sílaba tónica es la antepenúltima. ¿Ok? Bien. Si ya identificamos cuáles son las agudas, cuáles son las graves y cuáles son las esdrújulas, escuchen bien. ¿Cuándo se deben de acentuar? ¿Cuándo colocarles acento? Para eso hay una regla. Las palabras agudas, cuando su sílaba tónica es la última, recuérdenlo, solo se escribe el acento si termina en N, S o vocal. Si es una palabra aguda pero que termine en N, S o vocal, estrictamente debe llevar acento. Veamos estos dos ejemplos. Aceleración. La palabra o la sílaba tónica más fuerte es la última, ¿ok? Por lo tanto, estamos indicando que aquí es una palabra aguda, pero también termina en N. Por lo tanto, esta palabra debe ser acentuada. Se debe acentuar la sílaba tónica y la sílaba tónica es aceleración. Se acentúa la O. Por eso aquí en el ejercicio está mal porque le faltó el acento. Ejemplo aquí, rapidez. Rapidez termina en S, termina en N o termina en vocal. No, ¿verdad? Es la última, la sílaba tónica es la última, pero no termina en N, no termina en S y no termina en vocal. Por lo tanto, no se acentúa. Veamos otro ejemplo. Después. Es la sílaba tónica, la sílaba más fuerte, pero termina en S. Por lo tanto, debe ser acentuada. Así termina en sí, en la sílaba tónica, pero debe ser acentuada dado a que termina en una vocal. Espero que haya quedado un poquito entendido. A diferencia de las agudas, las palabras graves o las también llamadas llanas, solo se escribe el acento si no terminan en la letra N, S o vocal. Escuchen bien. Solo se escribe el acento si no terminan en N, S o vocal. Ejemplo, compraron. Compraron es una palabra grave o llana porque su entonación de la sílaba tónica es la penúltima, pero no debe ser acentuada. Si ustedes se dan cuenta, aquí no tiene una X. ¿Por qué no? Porque esta palabra compraron está terminando en N. Por lo tanto, la regla nos indica que todas las palabras graves o llanas que terminen en N, S o vocal no se acentúan. ¿Ok? Siguiente ejemplo, y esta es la regla más fácil que todos nos vamos a aprender. Las palabras esdrújulas son aquellas en las que la sílaba tónica es la antepenúltima sílaba de la palabra. Y ojo, todas las palabras se acentúan. Todas las palabras esdrújulas se acentúan. Por ejemplo, identificamos las sílabas. Última, penúltima y antepenúltima. Esta está errónea. Es Atlántico. ¿Cuál es la sílaba tónica? Correcto, tlán. Última, penúltima y antepenúltima. Es una palabra esdrújula y por lo tanto está errónea. ¿Por qué? Porque debe llevar un acento. Veamos este siguiente ejemplo. Esta es la última sílaba, penúltima sílaba y antepenúltima. Pedagógico. Es correcto porque la sílaba tónica o la que se pronuncia con mayor fuerza es go y por lo tanto debe llevar su acento ortográfico. ¿Ok? Bien, chicos. Repasemos las reglas. Si la palabra es aguda, se acentúa solo cuando terminan en N, S o vocal. Si las palabras son graves, se acentúan solo cuando no
terminan en N, S o vocal. Y las palabras esdrújulas siempre se acentúan. ¿Correcto? Muy bien. Hay sílabas que se les denominan monosílabas, las que estábamos viendo, que solamente se componen por una vocal y una consonante. El, tú, mi. Aquí se les coloca el acento diacrítico, que es el que sirve para diferenciar dos palabras que se escriben de la misma manera, pero que tienen funciones diferentes dentro de nuestra oración, dentro de nuestro mensaje. Por ejemplo, vamos a ver las que nos acentúan. El no se acentúa cuando hablas de algo a lo que te refieres, un artículo, un objeto. El perro, el balón, el almuerzo, etc. Pero cuando es un pronombre personal, ese libro es para él. Debe ser acentuado porque te estás refiriendo a una persona. El caso de tú es un pronombre de posición. Esta es tu cartera. Este es tu perro, por ejemplo, o es tu perro. Entonces, por tanto, estás indicando posesión. Pero cuando te estás refiriendo a una persona, debes de colocarle acento porque te refieres a tú eres Manuel, por ejemplo. Mi no se acentúa cuando indica posesión. Ese es mi perro. Pero sí se debe acentuar cuando hablas de una persona. Ese regalo es para mí. ¿Ok? Bien. Entonces pongamos atención, por favor, en esto para que no tengamos mayor error o errores. Estos ejercicios que vienen aquí voy a tomar algunos de los mismos que les voy a pedir a ustedes que realicen para que estén muy al pendientes en su examen. Aquí hay otras palabras que se acentúan, por ejemplo, sí, cuando es condición, por ejemplo. Si quieres que te acompañe o se acentúan solamente cuando estás indicando que es un pronombre personal. Por ejemplo, si te hacen una pregunta y te dicen, ¿vas a ir con nosotros al cine? Y tú contestas, sí, iré. Entonces estás indicando sí, estás afirmando, por tanto debe de tener un acento diacrítico, exactamente. Se, cuando es un pronombre reflexivo, se dice, o cuando se acentúa solamente cuando estás hablando del verbo ser o del verbo saber. Sé bueno con tu familia, sé bueno en tu trabajo, sé bueno en tus tareas, sé bueno en la escuela. Y del verbo saber, yo sé que tú puedes. ¿Ok? Esas son las diferencias. Y bueno, cuando estás hablando de una preposición de Juan o cuando estás hablando del verbo dar, se debe acentuar, por ejemplo, yo me lo, que me lo dé. ¿Ok? Y así podemos ver otros monosílabos, como por ejemplo, aún, más, de, o, y se acentúan de acuerdo a cada una de las características. Aún, más, de, o. Fíjense, aún solo se acentúa cuando estás indicando a pesar de, pero aún con acento es cuando estás indicando que todavía aún no llega, ¿sí? Más, la palabra más solamente se va a acentuar cuando denotes cantidad. Pero si estás hablando más, sin embargo, se mueve, aquí no lleva cantidad, ¿sí? Solamente estás haciendo una conjunción. Y en cantidad, si estás indicando que es más de cantidad, ¿ok? Dame más comida, dame más dinero, etc. En te, ya sabemos, te quiero, te necesito, te espero. Y el té se acentúa cuando es una bebida, por ejemplo. Quiero un té de manzanilla, ¿ok? De estas maneras. Y la O, pues sabemos que solamente se va a acentuar cuando esté entre números para diferenciarlas del cero. Bien, chicos, hasta aquí creo que vamos teniendo espero que se vaya entendiendo. Y así como estas, hay muchísimas más. Vamos a enfatizar algunos monosílabos de qué, cuál, quién.
Les comento, todos se acentúan o llevan su acento enfático, que es o sea, el acento enfático no es otra cosa más que tu acento diacrítico o el acento que le colocas, pero que lleva un énfasis y se utiliza para las oraciones interrogativas, para las oraciones admirativas o exclamativas y sirve para distinguir de las oraciones que tienen un sentido declarativo o enunciativo. Por ejemplo, ¿qué quieres? Es una oración interrogativa y para la que y la palabra, perdón, que lleva acento enfático. ¿Quién es? Quiero que vengas. Es una oración declarativa y la palabra que, si te das cuenta, no está llevando un acento. ¿Ok? Recuerden algo, hay dos tipos de preguntas interrogativas, las preguntas directas y las preguntas indirectas. Por ejemplo, la directa es aquella que va entre los signos de interrogación. Y las indirectas son aquellas que tienen la forma externa pero están en una oración enunciativa. ¿Ok? Por ejemplo, no sé cuándo fue la última vez que fui al cine. Esa es una pregunta indirecta. ¿Ok? Miren, aquí podemos ver cuándo se acentúa, cuándo no se acentúa. La pregunta directa o indirecta y o admiración se acentúa. ¿Cuál cuando es una pregunta directa o indirecta o es una admiración también se acentúa? ¿Y quién cuando es una pregunta directa o indirecta? Por ejemplo, ¿quién fue? ¿Quién le dijera? ¿Quién le dijo? ¿Quién viene? Etcétera. ¿Ok? Hay algunas reglas para las preguntas indirectas y las preguntas directas, ¿ok? En otras palabras, deben llevar acento. Por ejemplo, aquí, quiero que vengas. Está incorrecta porque aquí quiero que vengas no llevaría acento. Porque el que no está preguntando. El que únicamente lo que está haciendo es haciendo una conjugación. ¿Ok? Sin embargo, en ¿qué quieres? Es una pregunta directa, está enfatizando y tiene el acento diacrítico, ¿ok? Porque es una pregunta directa. Muy bien. La definición del por qué con acento, por qué con acento, por qué sin acento y el por qué junto, se tiene diferentes tipos de, por ejemplo aquí, si se escribe por qué con acento y separado, bueno, es que es para las preguntas directas como indirectas, se utilizan para los dos. El por qué junto y con acento, esto se va a utilizar cuando significa la causa, razón o motivo por lo que se hace o sucede algo. Es cuando vas a dar una explicación, ¿ok? Vas a justificar algunas situaciones cuando utilizas ese tipo de escritura. El por qué sin acento y separado se utiliza cuando se une la preposición por. Por ejemplo, vamos al ejemplo, ¿sí? Cuando utilizas voto por, ruego por, imploro por, me inclino por, me decido por, me esfuerzo por. Ejemplo, ruego porque llegue bien, ruego porque ya comiencen las clases, voto por el mejor candidato, ruego porque pase todas mis asignaturas. Me inclino porque porque necesito que gane María, por ejemplo. ¿Ok? Bien. Cuando nosotros utilizamos ya el por qué de esta forma, todo junto y sin acento, también se utiliza para responder alguna pregunta cuando se explica causa o razón de algo que haya sucedido. Por ejemplo, lo hice porque se me ocurrió. Aquí está el ejemplo, lo hice porque se me ocurrió. ¿Ok, chavos? Bueno, estoy tratando de irme un poquito más rápido porque no quiero agrandarlo, pero miren, aquí está la regla, así que por favor pasarlo en su cuaderno.
Y finalmente hay unos ejercicios que ustedes van a realizar, de los cuales yo les voy a adjuntar unas imágenes para que los puedan hacer. Nos vemos al ratito. Chao.